siempre toma resoluciones con responsabilidad, porque queremos cuidar la salud de cada ecuatoriano, de su familia, pero también de sus compañeros de trabajo. El 81% de los cantones de la República tienen semáforo amarillo. Por tanto, podrán tener un 50% de aforo presencial del trabajador de la función ejecutiva y un 50% de teletrabajo, excepcionando, por supuesto, los servicios públicos, que tienen que ser atendidos en forma eficiente al público que lo requiera. Hay un grupo pequeño de cantones con semáforo rojo, son 13, apenas el 6%, que tendrán un teletrabajo del 70% y una presencialidad del 30% por las razones de que están semaforizados en rojo. Y hay un grupo de 29 cantones de la República que representan el 13%, que tendrán un 25% de teletrabajo en virtud de que su color es verde y un 75% con presencialidad del trabajador ecuatoriano. Por supuesto, el COE mantiene la resolución de la obligatoriedad del uso de la mascarilla, de las bioseguridades, del lavado permanente de manos y del distanciamiento social. Tenemos que cuidar la salud de nuestra familia, pero debemos respetar a nuestro compañero de trabajo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Ministro de Trabajo. Vamos a darle paso de inmediato a la señora Ministra de Educación, María Brown. Muchísimas gracias, señor Presidente del COE Nacional, compañeros ministros, secretarios de Estado, viceministros. Quisiéramos agregar a lo que ya ha expuesto la doctora Garzón respecto a cuáles han sido los resultados de la evaluación que ahora nos lleva a una clasificación de los cantones en sus semáforos verde, amarillo y rojo, que conducen a medidas en el sistema educativo que, como pudieron ya escuchar, vamos hacia una reapertura. El día de hoy en el pleno del COE también recibimos a Claudia Tobar, doctora especialista en educación, quien presentó a nombre de varios colectivos una exposición de motivos que han sido los mismos motivos y las justificaciones técnicas tomadas en consideración para la resolución del día de hoy por el COE Nacional y que han sido presentadas en ocasiones anteriores por el Ministerio de Educación. Compartimos esta apreciación. Voy a dar lectura de esta carta que fue presentada hoy. El propósito de este comunicado por parte de la sociedad civil, organizaciones sin fines de lucro, asociaciones educativas, gremios, psicólogos, epistemólogos, entre otros, es exhortar a las autoridades que conforman el COE Nacional que reconsideren las medidas tomadas en referencia a la educación. Dentro de toda la incertidumbre que implica la situación sanitaria, sabemos que es un hecho que feriados, reuniones y eventos masivos generan alzas en las olas de contagio. En este sentido, cabe señalar que este no es el caso del funcionamiento presencial en las escuelas. Por este motivo, pedimos al COE cesar el cierre de escuelas como mecanismo de control para disminuir los contagios. Para ello, presentamos los siguientes argumentos de sustento. 1. La evidencia científica recogida en un estudio de 191 países da cuenta que no existe una relación directa entre el cierre o apertura de escuelas y las tasas de contagio de COVID-19 en la comunidad. Por esta razón, reabrir las instalaciones educativas no representaría un riesgo considerable si se toman las medidas necesarias de bioseguridad y autocuidado. Esto es un estudio de UNICEF y UNESCO. 2. Reabrir las escuelas también supone un paso importante hacia la recuperación económica, ya que permite a los padres trabajar con más tranquilidad y mejorar la convivencia familiar, dato de UNICEF. Los menores de 18 años representan menos del 8% de todos los casos reportados. La mayoría de ellos no necesitan ningún tratamiento médico especial. Este es el reporte especial de UNICEF y UNESCO.
4. Según datos oficiales del Ministerio de Educación de Ecuador, el porcentaje de contagios en alumnos es del 0,14% y de los docentes de 1,53%. Esto representa números mínimos correspondientes a contagios que además no se han llevado a cabo en el ambiente escolar necesariamente. La tendencia de esta cifra comprueba que las escuelas son seguras. En este sentido, existe evidencia suficiente para tomar la decisión de mantener abiertas las escuelas. Existen extensas publicaciones y evidencias que muestran los devastadores daños colaterales del cierre de las escuelas para los niños y niñas, sus familias y la economía. A continuación, algunos puntos específicos. 1. Embarazo infantil y adolescente. Entre marzo y julio de 2020 se han registrado 190 embarazos más en niñas de 10 y 14 años con relación al mismo periodo en 2019. La cifra sube a 489 si se toma en cuenta a niñas y adolescentes de entre 10 y 19 años según el INEC y Plan Internacional 2020. 2. Trastornos mentales. 3 de cada 4 hogares con niñas, niños y adolescentes del Ecuador indican que han presentado afectaciones emocionales en ellos. Esto por estudio realizado por UNICEF y la Pontificia Universidad Católica del Ecuador en el 2021. Suicidio infantil. En 2020 se registraron a nivel del país 9 suicidios de niños de 5 a 9 años, de niños de 10 a 14 años 59 suicidios, de 15 a 19 años son 128 suicidios, de 20 a 24 son 160, que es la franja etaria donde se puede ver el mayor incremento. 5. Manteniéndose el suicidio como la segunda causa de muerte en niños, niñas y adolescentes en nuestro país. Esto no está en el documento, pero debo además aclarar que estas cifras son extremadamente superiores a los casos de muertes en niños o jóvenes provocadas por el COVID-19. 4. Abuso infantil. En 2016 se registraban 4.884 víctimas de violación. En 2017 eran 5.045. En 2018 llegaban a 5.667. En el 2019, 6.034. En el 2020, año en que se desarrolló la emergencia sanitaria, esta cifra se redujo a 5.450. Esto no significaría que el delito ha disminuido, sino que representaría la imposibilidad de las víctimas y sobrevivientes de avisar el cometimiento del delito, en especial cuando en los meses más difíciles de la pandemia, marzo, abril y mayo, se registraron entre 345, 152 y 273 víctimas de violación. La media de reportes de víctimas de violación fue de 454 reportes mensuales en el año 2020. Esto es de fuente Surcuna 2021. 5. Abandono escolar. El Ministerio de Educación teme que el abandono escolar se incremente en los próximos meses. La cifra podría acercarse a duplicar las 90.000 deserciones del año lectivo 2020-2021 que se registraron a través de una encuesta realizada en colaboración del Ministerio de Educación y UNICEF. 6. Desempleo en mujeres. En septiembre, el 8% de los 3.3 millones de mujeres que son parte de la población económicamente activa en Ecuador estaban en el desempleo. Eso significa un incremento de 2 puntos porcentuales frente al mismo mes en 2019, según el INEC. Aumento en tasas de desempleo de la mujer como consecuencia al tener que quedarse al cuidado de sus niños, considerando que en 3 de cada 4 hogares con niños menores de 5 años, el cuidado recae sobre las madres. Esto en el estudio de la Universidad Católica de UNICEF. 7. Sobrepeso y desnutrición infantil. En la actualidad, debido al confinamiento y a la paralización de las actividades escolares presenciales, según el informe del Instituto Nacional de Estadística y Censo, las cifras arrojadas que el 35.4% de los niños en edades de 5 a 11 años tienen sobrepeso y obesidad. Para muchos niños el desayuno infantil provisto por las escuelas era su única fuente de alimento. Rezago escolar. Según UNESCO, solo 6 de cada 10 estudiantes terminarán la escuela en el 2030. Las declaraciones del Ministerio de Educación mencionan que a los escolares ecuatorianos los llevará de 1 a 2 años de recuperar el nivel educativo perdido, con cifras del 2021. Los datos y estudios realizados a nivel mundial
en relación con el aumento de casos y la reapertura escolar demuestran que no hay un riesgo mayor para los niños y los adultos en la reapertura escolar. Es importante notar que la reapertura debe darse con las medidas de bioseguridad necesarias. Por estos motivos pedimos en conjunto lo que les leí antes. Esta carta está suscrita por quien les expuso el día de hoy, Claudia Tobar, por el presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Pediatría de Pichincha, por la directora de la Oficina Nacional de Ecuador de la Organización de Estados Iberoamericanos, OEI, por el presidente de la CONFEDEC, que agrupa a los colegios católicos del Ecuador, por la presidenta de la Corporación de Representantes de la Asociación de Centros Infantiles Privados del Ecuador, CRECIPE, por el presidente nacional de la Corporación Ecuatoriana de la Calidad de la Educación Particular, Corpoeducar, por la presidencia de la Asociación de Directivos y Establecimientos Educativos Particulares Populares, ADEP, por la presidenta de la Asociación de la Asociación de Instituciones Educativas Particulares y Fiscomisionales de Manabí, ADINEP, y el director del Instituto de Microbiología de la Universidad San Francisco de Quito, PhD, psicóloga clínica de la Clínica de Salud Mental McLean de la Universidad de Harvard, la doctora Ana Francisca Trueba, la directora de la Fundación Azulado, el presidente nacional de la Asociación de Profesionales de la Educación APE, Cristian Veloz, uno de los gremios docentes, Asociación de Centros Infantiles Privados de Pichincha, la presidenta de la Federación de Establecimientos de Educación Particular Laica, FEDEPAL, y estos datos están respaldados también, como pudieron escuchar, por UNICEF. Me he tomado este tiempo para leer esta carta porque creo que expone plenamente los motivos que han llevado que el día de hoy el COE Nacional apruebe una mayor apertura presencial del sistema educativo nacional. En rojo, en verde y en amarillo, mientras continúa el semáforo, la educación en asistencia presencial es voluntaria. Esto quiere decir que las familias tienen la última palabra sobre qué va a pasar con sus hijos. Sin embargo, les instamos a que siempre prioricen la educación presencial. Asimismo, las instituciones que pueden y podrán, bajo las condiciones que se establecen en la presentación de la ministra Garzón, usar las instalaciones de manera presencial, deben respetar los aforos, medidas de bioseguridad, y si existe un contagio en un docente o un estudiante, no asistir de manera presencial a la institución educativa guardando los protocolos y medidas de bioseguridad. Los planes de continuidad educativa deben estar aprobados para que puedan aplicarse esta medida. En educación, para bachilleratos técnicos, instituciones educativas unidocentes y docentes o pluridocentes, instituciones educativas rurales, quienes tienen la mayor dificultad de continuar la educación a distancia, las medidas en semáforo verde contemplan una asistencia presencial voluntaria con medidas de bioseguridad, que puede llegar al 100% del aforo, dependiendo del área con la que cuenten. En amarillo, la asistencia presencial en estas instituciones será también voluntaria, con el aforo calculado a 2.25 metros cuadrados de área por persona. Esta área nos permite tener un distanciamiento de 1.5 metros entre cada una de las personas dentro del aula. Para que puedan asistir todos los niños que tienen autorización de asistir de manera presencial, se pueden organizar las clases en grupos y horarios diferenciados. En rojo, para este grupo la asistencia también tendrá de 2.25 metros cuadrados de área máxima, con la diferencia que en este caso podría seleccionar la institución educativa algunos grados o cursos que asistan de manera presencial, en cuanto en amarillo debe ofertarse esa posibilidad en todos los grados y cursos. Para educación, bachillerato de los bachilleratos generales unificados en ciencias, es decir, los que no se incluyeron en el primer acápite, las instituciones educativas completas que tienen a los estudiantes desde preparatoria, de 5 años en adelante, hasta tercero de bachillerato, y las instituciones educativas urbanas, todas las que no estaban en el primer grupo antes mencionado. En verde, la asistencia presencial voluntaria se realizará con los aforos de 2.25 metros cuadrados de área por persona, en todos los niveles, es decir, en todos los grados y cursos. En amarillo, la asistencia deberá respetar los 2.25 metros cuadrados con estas mismas consideraciones del semáforo verde. Y en el semáforo rojo deberán asistir
podrán elegir los grados y los cursos de necesitar reducir el número de estudiantes que asisten en cada uno de estos grupos. Para la educación inicial, que está regulada por el Ministerio de Educación, centros de desarrollo infantil, así como los niveles de educación inicial de niños de 3 y 4 años. En semáforo verde, la asistencia respetará el aforo de 2.25 metros cuadrados por persona, también pudiendo dividirse en grupos, al igual que en el semáforo amarillo. En el semáforo rojo, la asistencia presencial voluntaria deberá respetar el 50% del aforo máximo, calculado sobre la capacidad física instalada de la institución educativa y pudiendo también establecerse horarios diferenciados. Con esto, pedirle a la ciudadanía que esta medida rige a partir del día lunes, según la resolución y la aprobación del COE Nacional. Hemos procurado que tan pronto los datos epidemiológicos han sido presentados y han sido procesados por el Ministerio de Salud, poder anunciarlo a la ciudadanía para que puedan tener tiempo de prepararse, y esperamos que poco a poco los cantones que están en rojo pasen a amarillo, los de amarillo a verde, y que pronto lleguemos a una situación de normalidad en donde la educación pueda volver al 100% del aforo. Pedimos a la ciudadanía su apoyo, pedimos a la ciudadanía respetar estas medidas y sobre todo informarse por los canales oficiales. Volvamos al cole. Muchísimas gracias a la señora ministra de Educación, María Brown. Que se necesita, Andrea Montalvo interviene, por favor. Bueno, muchas gracias a todos. Buenas tardes, estimadas autoridades, medios de comunicación. El Ecuador y la educación superior enfrentan importantes desafíos para la acción pública y en particular requieren formas eficientes y efectivas de toma de decisiones que se adapten a las condiciones que se presentan constantemente, fruto de los efectos de la pandemia. Por ello, es pertinente que la educación superior se acoja al esquema de semaforización nacional para el regreso a las actividades presenciales en el marco de la autonomía responsable de las instituciones de educación superior. La CENESID, como órgano rector de la política pública de educación superior, su equipo técnico y de la mano de las instituciones de educación, trabajan de forma permanente en ejecución y monitoreo de los planes de retorno 100% seguros, salvaguardando ante todo la salud de toda la comunidad académica. Al momento, 43 universidades de 62, que representan el 69%, tienen un plan de retorno autorizado por el COE Nacional, así como 88 institutos de los 249 existentes que representan el 35%. La semaforización permitirá que las instituciones de educación superior, cuyo cantón se encuentre en semáforo verde, puedan retornar voluntariamente a las actividades, observando siempre las medidas de bioseguridad. En tanto que, cuando tengamos el semáforo amarillo, las actividades presenciales se podrán dar, pero considerando un aforo de 2.25 metros cuadrados por persona. Finalmente, y para precautelar la seguridad y salud de la comunidad académica, para los cantones con semáforo rojo, la asistencia presencial será voluntaria con un aforo de 2.25 metros cuadrados por persona. Muchas gracias. Vamos a dar paso, por favor, al señor viceministro de Gobierno, coronel Max Campos. Muchas gracias, buenas tardes. El Ministerio de Gobierno, dando cumplimiento a la disposición de la resolución del COE Nacional, en coordinación con los diferentes intendentes, comisarios y también, reitero, en coordinación con los diferentes gobiernos autónomos centralizados, continuarán en el control respectivo de los aforos que se menciona bajo los protocolos establecidos, especialmente en el control con los certificados de vacunación para en cada uno de los establecimientos que se está estableciendo aquí en el COE Nacional. Es importante destacar también que la presencialidad por parte en el caso de educación es fundamental por cuanto va a permitir disminuir la deserción de los estudiantes, como ya se ha tenido anteriormente y como así lo mencionan en cuanto se refiere al pedido y al clamor de la sociedad civil, por cuanto esto permite que esas deserciones terminen estos jóvenes, estos estudiantes, como grupos vulnerables que podrían ser captados para el cometimiento del delito y por supuesto violencias.
Entonces es importantísimo tomar en consideración este tema. En este caso, prácticamente el Ministerio de Gobierno cumplirá bajo las disposiciones del Código Nacional en coordinación, como decía, con los gobiernos autónomos descentralizados para el tema del control. Muchas gracias. Muchas gracias y vamos a cerrar esta ronda de intervenciones con el ingeniero Juan Zapata, presidente del COE Nacional. Bueno, muchísimas gracias. Yo quiero agradecer todas las medidas propuestas por el Ministerio de Salud Pública, agradecer también a que el gran porcentaje de los GATS se sumó a las mismas y sobre todo a la ciudadanía por esa corresponsabilidad. Las incivilidades en todo el territorio ecuatoriano han disminuido y se ve reflejado en lo que hoy la señora ministra nos ha indicado en cuanto a los indicadores sanitarios, que permiten que frente a la semana anterior, que tuvimos un 87% de cantones en rojo, ahora tengamos un 6%. Y esa es la forma de seguir avanzando de manera técnica, de manera segura, de manera adecuada y sobre todo monitoreando semana a semana. Nosotros vamos a tener un segundo momento, así como está el COE en sesión permanente el día miércoles en Guayaquil, para seguir observando y seguimos pidiendo que la ciudadanía siga colaborando, que los GATS se sigan alineando, porque no es que esto termina hoy. Hay una tendencia a la baja, pero no olvidemos que tenemos que seguir avanzando a esa reducción responsable y por lo tanto este es un compromiso absolutamente de todos. Y yo quería agradecer aquello. También hoy, en cuanto al COE Nacional y resoluciones, se extendió el requisito de ingreso al país con 72 horas, ustedes saben, de una prueba RT-PCR negativa y también del carnet con dosis completas, y la próxima evaluación se hará en 15 días. Si los datos obviamente son alentadores, el Ministerio de Salud sabrá indicarnos con esta medida efectivamente en 15 días, al igual que también se retiró de la restricción que teníamos nosotros del ingreso al país de países como Sudáfrica, Botswana, Egipto, Mozambique, Lesoto, Zimbabue, Eswatini y Namibia. Ya ellos se elimina esa restricción y pueden acogerse al resto de requisitos para el resto de países en el mundo. Eso ha sido fundamental también. Es decir, hoy hay un mensaje mucho más alentador. Quería también indicarles a ustedes que los cantones en rojo son Sixic, Biblián, Alausí, San Lorenzo, Colimes, Daule, Durán, El Triunfo, Milagro, San Jacinto de Yaguache, Mocache, Aracuno y Santa Elena, y quizás ya de una lectura rápida los de Verde, Salcedo, Balsa, Chilla, Las Lajas, Portobelo, Saruma, Isabel, Antonio Arte, Cotacache, Pimampiro, San Miguel de Urcuquí, Catamayo, Espíndola, Macará, Olmedo, Cuyanco, Zapotillo, Gualaquiza, Palora, Pedro Moncayo, Muñahui, Gonzalo Pizarro, Baños de Aguasanta, Ceballos, Mocha, Chinchipe y El Pangui. Y también indicarles, Chaguarpamba, indicarles que las ciudades grandes, ¿no?, como Quito, por la población, obviamente Quito, Guayaquil, Cuenca, están en semáforo amarillo. Eso obviamente permite y nos da la tranquilidad, y por eso me permití felicitar a todos los actores que hemos conseguido este primer paso, pero no es el final, hay que seguir caminando a este paso. Y también decirles a ustedes que hoy recibimos el pedido de la Federación Ecuatoriana de Fútbol y como corresponde a la plenaria del COE Nacional, hemos enviado a la mesa 2 de salud para que hagan el informe positivo, el informe respectivo, para ver la posibilidad, obviamente de acuerdo al análisis epidemiológico, que en votación se decide este tema. Hay algunas informaciones que están rodando. El día de hoy, por ejemplo, la plenaria por unanimidad ha aprobado estas decisiones, fueron 14, por lo tanto, lo mismo ocurrirá el día lunes, que el COE nuevamente se reúne, analizaremos este pedido sobre la base del informe técnico, así hemos tomado nuestras decisiones, y será comunicado a todo el país. Eso es lo que quiero indicarles. No olvidemos siempre que los aforos son exhortos que hace el COE Nacional, esas son competencias directamente de los GATS. Por lo tanto, la señora ministra también está conectada. Si es que tienen alguna inquietud, estamos a su entera disposición. Autoridades, muchas gracias. Justo vamos a empezar esta ronda de preguntas con la periodista de Ecuavisa, Carla Delgado. Buenas tardes, autoridades. Un poco para la ministra de Salud, ¿hay algún dato que quiero que nos precise? Porque según los mismos datos que ustedes nos dan a través de la página del Ministerio de Salud, habría un aumento de 50.000 casos esta semana. Entonces,
No sé ahí cuál es el dato, y es precisamente desde el 15 hasta el 21, según los datos que ustedes mismos nos proporcionan. Y un poco esto se contradice en torno a la medida que tomaron en Quito de poner alerta roja. ¿Qué pasará con esto? Ustedes ahora lo vuelven a poner en amarillo. Gracias. Muchísimas gracias por la pregunta, Carla. Le voy a poner el gráfico para que ustedes puedan ver cuál ha sido la tendencia en esta última semana, ¿no? Ustedes pueden ver aquí la tendencia por día, que es la más decidora, la más clara. Como ustedes ven aquí, tenemos el pico máximo que corresponde al 17 de enero. Y de ahí, pues nosotros hemos visto una tendencia clara a la baja hasta el día de hoy. Yo mismo les comuniqué que habíamos alcanzado un pico máximo de más de 47,000 casos en la segunda semana. Sin embargo, en esta tercera semana, que es la que estamos pues terminando hoy, los casos han descendido aproximadamente 10,000. Es decir, de 47,053, al momento tenemos registrados y confirmados 37,180 casos. Eso quiere decir que la tendencia a nivel nacional está a la baja, y también lo podemos ver en Pichincha. Esta es la tendencia que tenemos a nivel de todo el país. Obviamente las escalas no son iguales, las escalas son diferentes, por lo tanto no son comparables de una provincia a otra. Pero ustedes pueden ver Pichincha, que tiene esta baja, ¿no? Tenemos un pico máximo que fue la semana anterior, y ahora estamos pues bastante más bajos, y nosotros sabemos que esto va a ir disminuyendo con el pasar de los días. ¿Qué es lo que va a pasar con Quito? Pues que va a ir a la baja. Nosotros tenemos que seguir cuidándonos, utilizando las medidas de bioseguridad, la mascarilla, el distanciamiento social, mantener las áreas ventiladas, evitar en lo máximo, obviamente, exponernos haciendo reuniones sociales, etcétera. Entonces, tenemos que seguirnos cuidando. Estamos en una pandemia, la situación epidemiológica ha mejorado, lo que nos ha permitido tomar medidas un poco de relajación en ciertos aforos, para mantener pues una actividad social y económica que nos permita que el país siga progresando, y que la pobreza no sea el determinante social que produzca enfermedad, como lo es normalmente. Entonces, teniendo las medidas de bioseguridad adecuadas, manteniendo distancia social, utilizando bien la mascarilla, podemos reactivar ciertas actividades que están semaforizadas. Obviamente, aquellas actividades en las cuales pues puede haber exposición de grandes cantidades de personas no están permitidas, porque sabemos que puede generar un rebrote. Entonces, vamos a estar bien. Nosotros vamos a analizar obviamente cómo van estos indicadores epidemiológicos la próxima semana, y los analizaremos nuevamente con ustedes. Por favor, siguiente pregunta, la periodista Araí Vega, de Diario La Hora. Buenas tardes, autoridades. Para la señora ministra de Educación y la señora ministra de Salud, por favor, quisiera preguntarle a la señora ministra de Educación, con esto se mantienen los cronogramas que daban que desde el 7 de febrero había 100% de presencialidad, y también quisiera saber cómo queda el esquema de aforos, no en el área rural o los bachilleratos técnicos, si se puede por favor precisar nuevamente eso. Y para la señora ministra de Salud, sí quisiera saber, y creo que a todos nos tomó por sorpresa, que en 3 días teníamos alerta roja en Quito, y que ahora Quito está en amarillo. Entonces sí quisiera preguntar cuál es la positividad actualmente de contagios en Quito, y si con esto de la alerta amarilla entonces todo lo emitido hace 3 días en Quito deja de regir. Gracias.
Bueno, empiezo por contestar yo. Respecto a las decisiones sobre el retorno al 100% de aforo que estaba previsto para el 7 de febrero, como lo anunciamos en el COE anterior y se mantiene, esto tendrá que ser revisado en el COE del 31 de este mes, porque como ustedes pueden ver, y ha sido pues muy claro en la presentación de la ministra Garzón, el panorama de la situación epidemiológica puede cambiar muy radicalmente de una semana a otra con esta variante que es más rápida. Por lo tanto, tenemos que ir tomando decisiones respecto a flexibilizar aún más estas medidas en función de la evidencia. Por lo tanto, ahora todavía nos quedan algunas semanas para el 7 de febrero, por lo tanto no sería pertinente ni confirmar ni digamos, cambiar la fecha aún, pero se lo hará oportunamente. En el caso específico que me preguntabas sobre los aforos de las instituciones educativas que están en el área urbana, entiendo bien que ahí es donde tenías la principal pregunta. En el área urbana lo que se plantea es que son el área urbana en todos los niveles y los bachilleratos generales unificados en ciencias. En el semáforo verde se respeta el área de 2.25 metros cuadrados por persona, y en todos los niveles y modalidades debe ofertarse la posibilidad de presencialidad, recalco que sigue siendo voluntario. En amarillo, la misma condición, es decir, no hay un cambio entre amarillo y verde para esa población. Y en el rojo, la diferencia está en que el aforo de 2.25 metros cuadrados por persona no exigirá que todos los niveles y grados y cursos ofrezcan la presencialidad. Los colegios podrán organizarse por niveles para ir haciendo un retorno progresivo por niveles en los cantones que están en rojo. Para las instituciones educativas particulares, esta resolución plantea que sea de aplicación obligatoria las medidas del semáforo amarillo y naranja. En rojo se les está dando la posibilidad a instituciones particulares, fiscomisionales y municipales de acogerse a la medida que ha sido expuesta el día de hoy, o en acuerdo con los padres de familia continuar con la educación a distancia, siempre que exista un acuerdo con los padres de familia y únicamente en el semáforo en rojo. La señora ministra de Salud, por favor. Sí, muchísimas gracias, Araí, por la pregunta. Me parece bastante importante aclarar. Como ha dicho nuestra ministra de Educación, María Brown, esta variante, que ahora es la predominante en el país, tiene un ciclo epidemiológico corto. No es como las anteriores, como la Delta, como la Gamma, en que los ciclos duraban 3 semanas, ¿no? Una semana por cada uno de los ciclos. Realmente eran 3 ciclos que tenía la enfermedad. Al momento duran pocos días, entre 3 y 5 días. Y tampoco la severidad de los casos es mayor. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que todavía tenemos Delta en el país, en algunas provincias. Particularmente aquí en Pichincha, la semana anterior teníamos un porcentaje del 80% de Omicron y un 20% de Delta. Esperamos la genotipificación de esta semana para determinar cuál es el porcentaje actual de Omicron, pero creemos y estará alrededor de los 90 o 95% en comparación con Delta. Por lo tanto, como son ciclos tan rápidos, la semaforización va a cambiar en pocos días. Nosotros lo habíamos advertido la semana anterior que íbamos a hacer revisiones semanales de las condiciones epidemiológicas de los diferentes cantones a nivel del país. Esta información se les está pasando también a los COEs cantonales para que ellos tomen sus decisiones. Entonces, los datos que están emitidos el día de hoy, recién en la mañana nosotros actualizamos toda la información para poder tomar las medidas nuevas de semaforización. Estarán compartidas al COE cantonal de la ciudad de Quito, quien tendrá que tomar las medidas pertinentes como lo hizo la semana anterior. En cuanto a la positividad viral, es importante que ustedes sepan que la positividad viral dura semanas. Ustedes deben conocer casos de personas que ya no tienen enfermedad y sin embargo la PCR les sigue detectando como positivo. ¿Por qué? Porque la PCR es un test extremadamente sensible
que pues detecta trazas virales que incluso no son contagiosas. Entonces, para que disminuya la positividad viral a nivel del país, pues tomará unas 3 semanas al menos. Por lo tanto, nosotros, como Ministerio de Salud Pública y expertos en vigilancia epidemiológica, lo que tomamos en cuenta son el número de atenciones que hemos dado. Entonces, ustedes, como ven, y les enseñé en el histograma que les presenté, el número de atenciones pues va a la baja, ¿no? Y eso se va a presentar en las siguientes semanas. Confiamos que la próxima semana el número de hospitalizaciones, pero no así en cuidados intensivos, que tomará al menos unas 2 o 3 semanas para poder descongestionarse. En todo caso, los datos de la ciudad de Quito son muy alentadores. Nosotros queremos felicitar además a la población de la ciudad de Quito y de la provincia de Pichincha, porque somos una de las provincias que más vacunación tenemos. Tenemos más del 90% de la población vacunada con 2 dosis y también se están colocando muy bien las dosis de refuerzo, que es lo que nosotros pedimos a la ciudadanía, pues que no descuide, que no estamos volviendo a una normalidad, que sí nos estamos reactivando económicamente y socialmente, pero tenemos que mantener las medidas de bioseguridad, el uso de mascarillas, el distanciamiento social, el lavado de manos, no exponerse innecesariamente y además de eso vacunarnos, seguirnos vacunando. Tenemos suficientes vacunas a nivel de todo el país, desplegadas en todas las unidades de salud del Ministerio de Salud Pública. Estamos también ahora activándonos con las Fuerzas Armadas y con la Cruz Roja Ecuatoriana, con las universidades, los empresarios, para poder cubrir a la mayor cantidad de población posible en el menor tiempo posible también, justamente para proteger a las poblaciones más vulnerables. La penúltima pregunta la tiene Alberto Luna, periodista de Teleamazonas. Perfecto. Muy buenas tardes. Mi pregunta es para el presidente del Poder Nacional. Me parece que a raíz del repunte de casos que sufrió el país en enero, el tema de haber semaforizado en rojo la mayoría de cantones fue una advertencia bastante importante a la ciudadanía que hizo que tomen precauciones, mayores precauciones. Si bien es cierto, ahorita nos presentan ustedes cifras de que han disminuido los casos, ¿no creen ustedes que es muy rápido que la mayoría del país, de una semana en otra, pase de semáforo rojo, 193 cantones, si mi memoria no me falla, ahora pasar a 181 en amarillo, es decir, la mayoría ya en amarillo? Es una decisión muy rápida, una invitación nuevamente a la ciudadanía a relajarse, tomando en cuenta que todavía son 37.000 casos en esta semana, han disminuido 10.000, pero sigue siendo un número bastante preocupante, sobre todo en Quito. Mire, nosotros, este es todo el informe que hizo el Ministerio de Salud para tomar una decisión. Aquí en el COE no se toman decisiones si no es con base y data científica. Creo que el país es testigo, y perdón que yo lo diga, del trabajo que ha hecho el Ministerio de Salud y su grupo de expertos. Por lo tanto, hay que confiar en que estos datos nos van dando el paso cada semana, y lo dijimos desde el comienzo. Cada semana vamos a ir evaluando. Si en esta semana tenemos datos alentadores, hay que llevarse por ese camino y seguirnos cuidando. Nunca hemos dicho que esto, le dije, que este no es el último paso. Nos toca seguir dando pasos hasta cuando Dios quiere el Ecuador llegue a las semanas que teníamos 1.200, 1.500 casos semanales. Por lo tanto, la tarea continúa de seguirnos cuidando. Pero la ciudadanía es la protagonista principal de esto. Usted vio que en esta semana hemos tenido inclusive reducción de incivilidades. Significa que la ciudadanía entendió que estamos en pandemia y que hay que cuidarse, y tiene que seguir entendiendo. La crisis sanitaria no se ha terminado. Por lo tanto, en vez de a lo mejor utilizar la palabra sorprendernos, debemos sentirnos tranquilos y agradecidos de que las cosas han funcionado, que es lo que nosotros queríamos. Por lo tanto, también hay que pensar en que el país tiene que avanzar hacia una reactivación económica siempre y cuando lo sanitario nos permita. Y lo sanitario nos permite si la ciudadanía sigue cumpliendo con la responsabilidad que debe tener, que es cuidarse y evitar aglomeraciones. Usted ve que tampoco es que existen aforos, existen restricciones, sí, menos complejas que la semana anterior, por supuesto, porque ha cambiado el escenario. Y si en la próxima evaluación que hagamos la próxima semana esto sigue mejorando, obviamente seguiremos dando los pasos hacia atrás. No quisiéramos pensar jamás
que esto se complique y vayamos hacia atrás. ¿Quién depende? De la comunidad. Nosotros hacemos lo que tenemos que hacer. El lunes en la mañana tenemos reunión con todos los GATS y les vamos a pedir también que sigan apoyando a como fue la semana anterior. Así es que el mensaje hacia la ciudadanía es cuidarnos, ¿no? Eso tiene que ser fundamental. Si me permite, señor presidente, yo también quisiera agregar algo a esa pregunta. Si ustedes pudieron ver en las medidas que se adoptan de acuerdo a la semaforización, también se invita a la ciudadanía a hacer una reflexión de cuáles son las actividades esenciales, de cuáles son las actividades no esenciales y dónde no podemos relajar nuestras medidas de bioseguridad. La ministra de Salud ha sido clara y lo podrá reforzar. Los lugares en donde ocurren los mayores contagios es en los lugares en donde hay una concurrencia masiva, en lugares en donde no se cuida el uso de la mascarilla, en los lugares, inclusive en reuniones que pueden ser familiares, en donde no guardamos la distancia social requerida. Por lo tanto, estas medidas también invitan a la ciudadanía a priorizar lo que es más importante realmente. Aquí estamos claramente, el gobierno del encuentro, el presidente de la República, el COE Nacional, priorizando la vida, la salud, la educación, la reactivación económica responsable y pidiéndoles a todos que sean ustedes actores activos en esa vigilancia de que en los espacios en donde ya todos sabemos, hemos vivido 2 años de pandemia y creo que ya conocemos en dónde estamos expuestos al virus y dónde estamos más vulnerables, y sin embargo hay muchas personas que deciden correr riesgos innecesarios. No corramos riesgos innecesarios y prioricemos lo más importante, que es la vida, la salud y la educación. Cerramos contigo, Cristian Hidalgo. No, yo también quiero contar algo. Adelante. Que es importante. Ha sido buenísima su pregunta, que ha tenido las 3 personas que te responden. Bueno, pues es importante que nosotros tomemos en cuenta, además de lo que acaba de decir la ministra Brown, que tenemos un excelente porcentaje de vacunación. Recordemos que las vacunas evitan no los contagios, sino la mortalidad y la morbilidad grave, y eso lo han hecho perfectamente bien. Hicimos un cálculo de pues la tasa de letalidad que tenemos ahora, incluso con 47,000 casos detectados, ¿no? Y era ni una persona por cada 1,000 casos, ni una persona por cada 1,000 casos fallece por COVID al momento, gracias a la vacunación. Esos 45,000 casos que hubieron la semana anterior y estos 37,000 casos que hay esta semana son casos detectados, es decir, son personas que incluso con un catarro o porque tuvieron una exposición sospechosa fueron a un laboratorio, ya sea público o privado, fueron testeados con una PCR y salieron positivos. Entonces no es que esos 37,000 casos que tenemos al momento en el país están colapsando en los hospitales, no. Ustedes ven, les he presentado las pues estadísticas hospitalarias, el porcentaje de ocupación a nivel hospitalario y de UCI, y ustedes ven que si bien estamos pues en muchos casos bastante ajustados como a las UCIs, no estamos colapsados y no está pasando lo que pasó hace 1 año ni el año pasado tampoco. Entonces, lo que dijo María tiene toda la razón, evitar sobre todo contagios y exposiciones innecesarias. Tenemos que aprender a priorizar cuáles son las actividades que nos permiten tener una vida normal en pandemia. Eso es la educación, por supuesto, también una reactivación económica responsable utilizando medidas de bioseguridad. Entonces tenemos que seguir adelante, tenemos que aprender a convivir con el virus, tenemos que seguir protegiéndonos con las vacunas que son nuestro mejor escudo. Y también nosotros, por supuesto, la próxima semana les mantendremos actualizados de cómo son las tendencias epidemiológicas a nivel de todo el país. Gracias, señora ministra. Cristian Hidalgo, con usted cerramos. Autoridades, buenas tardes. Bueno, yo quiero preguntarle al presidente del COE, con estas nuevas disposiciones, ¿cómo controlar lo que va a pasar en los próximos días y que tiene relación con el retorno
del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol. Más que nada, tomando en cuenta los aforos que ustedes han dado a conocer hoy y lo que pasó justamente en una de las finales del Campeonato Ecuatoriano, cuando en el Estadio Capuel, pese a la restricción que existía, no hubo cumplimiento y eso generó malestar posterior a ese encuentro de fútbol. Y para la ministra de Educación estaba revisando justamente las redes y claro, pese a la explicación que se ha dado y a la cantidad de información que se ha entregado hoy, aún hay un poco de confusión en torno a lo que va a regir desde el próximo lunes con el retorno a clases. No sé si nos puede, para cerrar ya, regalar un resumen cortito de cómo quedarían los aforos y que quede claro, ¿no?, el tema de cómo estarán ahora el tema del retorno. Gracias. Muchas gracias. Como son 3 categorías y 3 semaforizaciones, lo que les pediríamos a la ciudadanía también es a que revisen las infografías que vamos a publicar a continuación y de inmediato para que puedan ustedes revisarlo en detalle y que no les quede ninguna duda, pero con gusto podemos revisarlo ahora. Para las instituciones educativas que ofertan bachillerato técnico, bachillerato en estas son las figuras técnicas que requieren de la formación en centros de trabajo. Las instituciones educativas unidocentes, bidocentes y pluridocentes, que son típicamente las más pequeñas del país, y las rurales, que son típicamente las menores de menor conectividad, en el semáforo rojo van a ya retornar a 2.25 metros de cuadrados en todos los grados de cursos. En el semáforo amarillo, de igual manera, 2.25 metros cuadrados de aforo por persona en todos los grados de cursos. Y podrán asistir de manera presencial sin restricción en semáforo verde. Para las instituciones educativas de educación básica elemental hasta bachillerato, que son unidades educativas completas, este es el caso sobre todo en las ciudades más grandes, son generalmente urbanas, en las instituciones que no están contempladas en el anterior indicador, es decir, todos los bachilleratos en ciencias que no estaban en bachillerato técnico, y también las instituciones que ofertan el servicio desde los estudiantes desde preescolar, primero de básica, 5 años. Estas instituciones en semáforo rojo podrán ya operar de manera presencial y de forma voluntaria con los 2.25 metros cuadrados de aforo, pero no será obligatorio ofertarlo en todos los grados y cursos, sino podrá la institución educativa armar un plan progresivo. En amarillo, en ese mismo aforo, pero deberá ser ya en todos los grados y cursos, al igual que en verde. En la asistencia de estudiantes menores de 5 años, estos son los más pequeños y separamos se ha separado en esta categoría porque son los estudiantes que aún están en el proceso de vacunación que iniciará el mes de febrero. Podrán acudir de manera presencial en aforos del 50% en rojo y en aforos de 2.25 metros cuadrados por persona en amarillo y verde. Bueno, y para terminar con su pregunta, bueno, primero una reflexión, ¿no? Las medidas tomadas la semana anterior cumplieron su primer objetivo. Esperamos que estas medidas cumplan el otro objetivo que le volaremos el fin de semana. En cuanto al... vuelvo a repetir, hoy el COE Nacional recibió la carta de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, pero nosotros no podemos decidir por una carta. Hay que generar un informe. Ese informe, ¿quién lo realiza? La Mesa 2 de Salud, porque es una crisis sanitaria, ahí están los expertos. Ese informe será presentado en el COE del día lunes y nosotros daremos a conocer en la plenaria, y la plenaria en votación nominal decidirá efectivamente lo que tiene ese informe. En cuanto al Campeonato Ecuatoriano de Fútbol, tenemos todavía muchas semanas para que esto se inicie, por lo tanto habrá que analizar cuál es la situación epidemiológica. Y respecto a lo que usted me decía a la final, nosotros cuando Liga Pro nos pida la autorización de los aforos sugeridos, haremos el análisis de todos los estadios, quienes han cumplido efectivamente con lo que se establecía y quienes no, y ahí la plenaria tendrá que tomar la decisión. No significa que el COE Nacional en esos temas que ustedes se refieren no tenemos los informes, los tenemos, pero hay que tratarlos en el momento oportuno. Hoy está el campeonato paralizado, ¿qué sentido tiene? Muchas gracias a todos. Gracias. ¿No? Gracias, autoridades, compañeros de la prensa. Gusto, Ratito querido, gracias. Muchas gracias a todos. Una buena semana. Síganse cuidando, por favor. Internacional de Trabajo.